En este episodio de Pioneros Stream Learning conocemos la historia de Florencia Rodríguez, creadora de Barto Store, un emprendimiento que ha revolucionado el mercado con sus productos innovadores y una propuesta auténtica. Florencia comparte su experiencia enfrentando los desafíos de emprendedores en un entorno digital, mientras especialistas en tecnología, web, redes sociales, neuromarketing y pitch de ventas le brindan valiosas herramientas para optimizar su presencia en línea, aumentar su conversión de ventas y fortalecer su estrategia digital. Si eres emprendedor o te apasiona el comercio electrónico y las estrategias digitales, este capítulo es para vos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores. Hoy vamos a entrar al mundo de la venta online, uno de los mayores desafíos para poder llegar a cualquier lugar y en cualquier momento para poder ofrecer tus productos y que te sea redituable. Para eso vamos a hablar con Florencia Rodríguez. Ella es creadora de Barto Store. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo estás? Muchas gracias Bien. por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cómo surgió la creación de este emprendimiento, de esta empresa Barto Store? ¿Cómo fue ese proceso? Contanos. Barto en realidad empezó como un capricho personal. Yo tengo como un amor excesivo por las mascotas y yo sentía como una necesidad de tener algo con la cara de mi perro y surgió como, bueno, capaz que mi necesidad es tener un buzo con la cara de mi perro, pero quizás muchas otras personas quieran tener lo mismo. Era un producto que no existía en Argentina. Y fui creándolo en 2 semanas, literalmente. Creé una tienda online viendo tutoriales de tienda nube, creando las redes. Yo trabajaba en marketing también, en todo lo que era redes sociales. Y fue así de un día para el otro. Creé una marca que hice una preventa de 3 días, donde hubo más de 50 ventas. En 3 días era una locura, de 0 a 50. Fue como... Ni yo me lo esperaba. Choqueada. Claro. Y yo trabajaba en relación de dependencia, entonces era como, ok, o sea, se puede vender catastróficamente en una tienda, manejando bien las redes sociales y teniendo una buena web. ¿Tuviste una preparación previa a este amor por las mascotas que nos contaste al principio y esta pasión en algún conocimiento de marketing, algún conocimiento de cómo llegar a tus potenciales clientes que aplicaste al inicio del desarrollo del emprendimiento? Yo trabajaba como líder de imagen y comunicación en una cadena gastronómica de cafetería, antes también en una cadena de hamburgueserías, entonces lo que era digital era como lo tenía muy aceitado. Yo sabía cómo se funcionaba las redes sociales, una tienda online, entonces fue como el plus que tuve de haber también estudiado eso y querer emprender con conocimientos de marketing. Y bueno, fue de un día para el otro que me ayudó todo lo que estudié, digamos, y todo lo que trabajé para poder emprender en algo que era mío propio y que realmente me gustaba, y surgió. El soporte tecnológico es vital e importante, por supuesto, porque de eso se trata el emprendimiento de hoy, ventas online. Tenemos un especialista que nos va a hablar sobre esta temática. Para mejorar la experiencia de compra, hay un dato que es clave, que es la personalización. De esta manera nosotros vamos a conectar con nuestro cliente. Y lo importante acá es que a partir de esta personalización vamos a poder sumar diferentes tecnologías. Por ejemplo, inteligencia artificial, porque de esta manera vamos a poder conocer los gustos, los intereses de nuestros clientes. Además, vamos a poder sumar a nuestros sitios web chatbot 24/7 que puedan allí estar siendo una parte asistencial donde también puedan compartir y resolver dudas frecuentes, y por supuesto esto va a generar que nuestros clientes puedan visualizar quizás productos que no tenían en mente. Sin lugar a dudas, la personalización forma parte del valor agregado de tus productos en estos enseres, indumentarias o artículos con el rostro o la imagen de la mascota preferida del cliente. ¿Cómo fue que comenzaste a pensar en este tipo de productos para la venta? ¿Cómo los fuiste incorporando y cómo se fue complejizando todo ese material que hoy tenés para tus potenciales clientes?
Bueno, todo lo que es tecnología a mí me ayudó porque antes de tener un producto, tiene que pasar por programas de tecnología, digamos. Uso mucho lo que es inteligencia artificial para crear la figura de la mascota, para después plasmarla en la prenda. Entonces fue trabajando con los diseñadores, también con un poco de experiencia de saber de diseño, y fue también lo que me fue ayudando a que terminen los productos de una manera prolija y no que sea la foto real de tu mascota estampada, sino que tiene atrás un diseño que, bueno, muchas herramientas de hoy en día como Photoshop, que es la más usual, te permite usar inteligencia artificial para poder hacer un diseño acorde a lo que vos querés vender. Tenías un conocimiento previo de estas herramientas, a lo mejor general, y te hiciste soporte con especialistas Claro, específicos. Sí. Y pudiste brindar un producto que fue, por supuesto, con la primera venta que tuviste, o por lo menos los primeros pedidos que tuviste, que fueron importantes, de mucha aceptación. Claro, tal cual, era un producto que no existía en Argentina. No había un emprendimiento que haga prendas personalizadas 100% con la cara de tu mascota. Había cosas muy genéricas. Entonces ese fue el gran diferencial, y por eso quizás la viralidad de los productos. Al mismo tiempo que aprendías a abrir un negocio en red, en tienda nube, comenzabas con las redes sociales. Tenemos un especialista que nos habla sobre las web. ¿Lo escuchamos? Bueno. Sí, existen un montón de aplicaciones para ver maquetas online. Hay herramientas como Figma, InVision o Adobe XD que permiten crear maquetas interactivas, las famosas mockups. Esto permite a los clientes revisar el diseño y hacer comentarios y ver cómo quedaría, ¿sí? Hacer una experiencia previa, ¿sí? En tiempo real antes de implementarla. Nos contabas que fuiste autodidacta, armaste una tienda en Tienda Nube, que es una plataforma muy conocida como para poder poner productos a la venta. ¿Luego te buscaste algún especialista como para poder hacer otro tipo de desarrollo o continuaste con tu propia iniciativa en el armado de la web? Continué con mis propios conocimientos. Ahora soy embajadora de Tienda Nube, entonces recibo muchas capacitaciones con ellos. ¿Qué es ser embajadora de Tienda Nube? Ellos te ofrecen cursos para que vos puedas, o Meet en diferentes, por ejemplo, antes del Cyber puedes unirte para ver cómo puedes vender, cómo puedes mejorar tu tienda al 100%. Entonces hago contenido para ellos de cómo empecé con mi Tienda Nube, cómo vender en el exterior con Tienda Nube, que es una de las preguntas que el emprendedor quiere hoy en día, vender al exterior, y eso es ser embajadora. Es interesante lo que nos estás comentando porque muchos de los que comienzan con un emprendimiento de venta online recurren a un especialista en diseño web para que le puedan armar la página. En tu caso fue distinto, fue un proceso colaborativo entre una empresa que brinda espacios para poner productos a la venta y aparte como formadora de otras personas y emprendedores que quieran poner sus propios productos. Tienda Nube es una plataforma muy didáctica, es fácil hacerlo, tenés muchas plantillas para que vos puedas hacerlo de manera sin conocimientos. Obviamente después está en uno seguir formándose o no, pero eso depende de cada emprendedor. Yo siempre digo que está buenísimo todas las pequeñas cosas que tienen en cuanto a marketing para que uno pueda aprovechar hasta lo más mínimo. Desde un cupón hasta un mail marketing, puedes tener 1.000.000 de cosas para poder empujar día a día el negocio. Quiero que me cuentes los detalles y los secretos que utilizás para diseñar la estrategia de ventas en tus redes sociales, pero antes te invito a ver a la especialista. La mejor forma de explicar que un producto es personalizado en redes sociales es contar la historia de ese producto, porque siempre va a ser diferente. Atrás de un producto personalizado hay no solamente una persona, sino un sueño, un anhelo, un deseo. Ese sueño, ese anhelo y ese deseo te lo impone el cliente potencial que te está pidiendo esa prenda de vestir para personalizarla con la imagen de su mascota. ¿Cómo generás ese proceso de confianza para obtener justamente a ese cliente y que te garantice esa venta? Fue todo un proceso de contar pedidos especiales también, por ejemplo, hacer un storytelling de un pedido muy especial, contar
Después vienen muchos clientes y te dicen, mira, yo quiero lo mismo, quiero que, es más, subir a las redes. Trabajé mucho con influencers, cuando empecé muchos influencers también subían su propio contenido contando lo especial que era para ellos un buzo. Los influencers tienen muchísimos seguidores, entonces que alguien muestre que está con su perro, que lo muestra 24/7, generaba como una conexión emocional que la gente también decía, bueno, quiero lo mismo. La personalización es eso, lleva a lo emocional. Empatizar con las emociones es uno de los temas de neuromarketing que nos habla nuestro próximo especialista. Es importante en los contextos 100% online que utilicemos técnicas visuales atractivas, que hagamos interactuar a nuestra audiencia, que busquemos esos espacios que a través de un chat o a través de, en caso de videollamadas, por ejemplo, abrir un micrófono, podamos lograr que nuestros clientes o potenciales clientes, nuestra audiencia del otro lado, interactúe con nuestro espacio, con nuestro momento. También es importante conectar con la cámara para hacer una conexión visual, para hacer de cuenta que le estamos hablando a una persona frente a frente, pero para este caso con un dispositivo o una plataforma de por medio. La conexión que realizás, por lo que nos estás contando, es emocional, a través de experiencias de otros clientes y mostrando su producto y cómo fue el proceso que seleccionó esa imagen y la historia referida a esa mascota. Eso te rinde bastante y te produce muchos beneficios. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo perfeccionaste? No hubo como, no, en su momento es un proceso que se fue dando, contar una historia, contar otra. También él hablaba de ser la cara, mostrar, prender la cámara. Yo subo todo el tiempo contenido con mi perro, digamos, que es el CEO, entonces la gente tiene como una conexión también emocional de decir, mira, yo también quiero un buzo como el que tenés vos porque yo también tengo un caniche igual que vos. Entonces fue un proceso que se fue dando y también vas viendo que te funciona y que no. Un momento te funciona contar la historia de los pedidos, otro momento te funciona más mostrar tu día a día de cómo es trabajar en un taller de bordado donde se producen más de 50 prendas por día, y eso lo vas viendo de acuerdo a cómo va generando las redes y también cómo después lleva la conversión en la tienda online. Una experiencia realmente interesante con un aprendizaje día a día, venta online, siempre tenemos algo para descubrir y secretos para contar. Hoy nos dijiste unos cuantos para que aquel que nos está viendo del otro lado de la pantalla pueda animarse y hacer su propia empresa de ventas. Muchas gracias, Florencia. Gracias a ustedes.